en agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión. Nos vamos a trasladar de inmediato hasta la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que en esta oportunidad está siendo presidida por el congresista César Vázquez, se trasladaron desde el anfiteatro Quiñones hasta la sala Grau para continuar con esta audiencia programada en esta oportunidad, que permite ejercer su derecho a la defensa al ex fiscal de la Nación y actual fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri, y también, por supuesto, posteriormente hará lo propio el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien igualmente ha sido implicado en las denuncias constitucionales en su contra. Hay que señalar que se ha reiniciado la sesión con el uso de la palabra del abogado Julio Rodríguez. Pero más allá de que esto, desde la perspectiva material, sea irrelevante, hay un pronunciamiento que ha hecho el Ministerio Público. En el caso 1380-2018, por disposición emitida el 8 de abril del presente año, se ha investigado estos hechos. Y la conclusión final de esta investigación es que no hay lugar a formalizar ninguna denuncia penal por este caso, porque no existe ningún elemento de la comisión de ningún delito. Es decir, los hechos que atribuye el congresista Costa ya han sido investigados en la Fiscalía, y la Fiscalía ya los archivó, porque dice que se trataron de fallas técnicas al interior del Consejo Nacional de la Magistratura. Y vuelvo a repetirle, era absolutamente innecesario cambiar la nota a alguien que ya había estado probado con la nota que figuraba. Y además, este informe dice lo que es trascendental para evitar cualquier tipo de suspicacia. Ingenuamente, la que dicen que después fue cambiada, el informe establece claramente que nunca lo fue, que inmediatamente resuelto el tema técnico se volvió la nota inicial, que era obviamente aprobatoria. Entonces, con esto, señor presidente, queda absolutamente desvirtuado que el tema de la nota tenga algún tipo de connotación ilícita o penal. Vayamos ahora a lo que es también importante respecto a la asociación criminal. La Corte Suprema, y lo ha hecho la Corte Suprema en recientes decisiones, la más importante es la emitida por la Sala Penal Permanente presidida por el doctor San Martín Castro, la 07-2018, establece claramente en su noveno considerando cómo es que debe concebirse la imputación de un delito por organización criminal. Y establece existencia de una pluralidad de miembros de 3 o más, establece, y es importante lo que dije hace un momento, se reparten diversas tareas o funciones. Volvemos a lo que mencioné al inicio, ¿dónde están las tareas y funciones que se le repartieron al doctor Chávarri? A eso se le agrega, tiene que tener carácter estable, por tiempo indefinido. Se establece que tiene que funcionar en virtud de asignación de roles a sus miembros, de manera concertada y coordinada. Señores miembros de esta subcomisión, ¿cómo se puede actuar de manera concertada, de manera coordinada, como cuando ya he mencionado a ustedes, una de las cabezas supuestamente de esta organización criminal no conoce al doctor Chávarri? ¿Qué tipo de coordinación puede haber si es que la estructura criminal no tiene como parte inherente la posibilidad de coordinar a personas que ni se conocen? Sobre esa base, señor magistrado, es que los elementos que han sido narrados en la denuncia del congresista Costa no se subsumen en ninguno de los presupuestos del delito de asociación criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal, definido y estructurado en la ley 30.077. En el ámbito de la otra imputación está ligada al encubrimiento real y personal. Y ahí sí es importantísimo, señor presidente, que usted lo sepa. Y esto es algo casi de perogrullo en la dogmática. O hay encubrimiento personal o hay encubrimiento real. No pueden estar los dos. Un estudiante de Derecho de primer ciclo que recién se inicia viendo su curso de Penal 1, sabe que esto es imposible. O hay uno o hay otro. Yo no puedo imputar los dos. ¿Por qué? Porque uno es un delito que comete una persona que tiene la prerrogativa de investigar y otro lo comete cualquiera. Entonces, si se le está atribuyendo al doctor Chávarri que él tenía la prerrogativa de
y por lo tanto se convierte para su caso en un delito funcional, hay un enorme problema de imputación. El doctor Chávarri no era encargado de ninguna investigación como fiscal de la Nación del caso Lavallato. ¿Cómo se puede establecer que él pueda encubrir de manera personal si no tiene la prerrogativa? Es imposible. Y al ser imposible, definitivamente no se subsume en lo que el tipo penal exige como característica indispensable. Si yo tengo un delito funcional, para ser autor tengo una condición especial, exigible. Si no tengo la condición especial que el tipo exige, no puedo cometer el delito. Es la regla más elemental de derecho penal. Si él no le ha encargado la investigación, no puede cometer encubrimiento personal. Entonces nos quedamos en la otra posibilidad. La otra posibilidad a discutir sería el encubrimiento de carácter real. ¿No? Si el doctor Chávarri ha procurado desaparición de huellas del delito, de pruebas, ha ocultado los efectos del mismo. Son tres comportamientos alternativos que tienen que ser subsumidos en lo que se está imputando. ¿Qué se está imputando? La imputación que se está haciendo es muy clara. La imputación al doctor Chávarri se centra en que habría cambiado a los miembros del equipo especial de la Fiscalía. Otra regla elemental en derecho, señor presidente, señores miembros de la subcomisión: si yo realizo un acto propio de mis atribuciones, no cometo delito. Si el doctor Chávarri hace los cambios de estas personas por mandato propio de la ley orgánica del Ministerio Público que le otorga esas facultades, si yo realizo un acto propio de mi función arreglado a mis atribuciones, es imposible que cometa delito. Por ende, el no renovarle la designación que ya estaba vencida era parte de sus atribuciones. Eso no constituye delito. El solicitarle información respecto, y lo que emite el fiscal de la Nación en aquel entonces es una solicitud de información. No le está pidiendo en ningún momento, y ustedes lo van a ver en los acompañados que ha presentado el doctor Chávarri, en ningún momento le pide a los fiscales del equipo especial que le den el contenido del acuerdo que se estaba realizando. Le dice: emítame información de cómo van en el acuerdo. Totalmente diferenciable, señor presidente. Como cabeza máxima de la institución, tenía que saber que se estaba realizando un acuerdo. No tenía por qué saber los términos, sino tenía que saber, por ejemplo, los tiempos. Hay reuniones, no hay reuniones, el acuerdo va avanzando, es positivo, hay una posibilidad de cerrarlo este año, el próximo. Es decir, información absolutamente superficial que no afecte la reserva del acuerdo. Esto es lo mínimo que se le puede exigir a la cabeza de una institución que además requería de parte de ustedes mismos. El Congreso le oficiaba información respecto al acuerdo como cabeza de la institución y él no pedía brindarle ninguna a ustedes porque no la brindaban los encargados de la misma. Y vuelvo a repetirle, en ningún momento se exige al el doctor Chávarri, a los miembros del equipo especial, que le den el detalle, el contenido del acuerdo que estaba siendo objeto de esta firma. Señores magistrados, miembros de la subcomisión, otro dato que es importante para poder establecer entre lo que se ha mencionado como supuestos actos que habrían sido de encubrimiento, están ligados a la destitución, dicen, de una persona que había estado, una fiscal que había estado designada en el equipo especial. A ver, los fiscales que son adjuntos de carácter provisional, como su nombre lo dice, son provisionales. ¿Y qué significa la provisionalidad? Que están sujetos a cambios en cualquier momento por necesidades del servicio. Y así fue el cambio que se hizo, por necesidades del servicio. Y como esos cambios, si usted revisa las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, de los cambios que está haciendo actualmente la fiscal de la Nación, usted verá una serie de cambios de una gran cantidad de fiscales provisionales por necesidad del servicio. Sin ningún tipo de fundamento adicional. ¿Eso significa que la Fiscalía de la Nación actualmente está cometiendo algún tipo de encubrimiento? ¿Está vulnerando la interdicción del acto arbitrario? No, porque eso es parte de las funciones y competencias que tiene como fiscal de la Nación establecidas en la ley orgánica del Ministerio Público. Es decir, si yo actúo conforme a derecho, no puedo cometer delito.
y por lo tanto todo lo narrado respecto al encubrimiento no se subsume en el delito de encubrimiento real, que sería el único posible de imputársele, porque ya vimos que el doctor Chávarri no es el encargado de la investigación Lavallato, por lo tanto era imposible que cometa el delito de encubrimiento personal. Con esta intervención acabo yo la parte que me corresponde a la denuncia 270 del congresista Costa en virtud de los delitos imputados. Señor presidente, muy brevemente. Sí, diga. Muy brevemente, doctor Chávarri. para complementar, porque es la parte de esta denuncia. Se dice que la supuesta organización criminal se desesperó, ¿no?, por mi designación como fiscal de la Nación, que estaba corriendo riesgo. Sin embargo, yo voy a permitir presentar una publicación que hizo el diario El Comercio, cuando dice: el grupo de ciudadanos pide la reelección de Pablo Sánchez. Esto fue en el mes de junio, ¿no? Y al final de esta publicación, el fiscal Sánchez dice: ya ha manifestado que no tiene intención de buscar la reelección, como dice el texto, lo tiene en pantalla, no tiene la intención de reelegirse. Eso lo dijo ante medios. Seguidamente hubo un pronunciamiento en el mes de mayo, un comunicado de respaldo ciudadano, ¿no? Organizados por las ONGs Transparencia, Proética y IDL, ¿no? En la que piden, pues, que los firmantes piden que se reelija al señor Pablo Sánchez. Sin embargo, ya le había dicho que no quería, no deseaba. Y en esta relación, ¿no?, aparecen, pues, nombres ya conocidos, ¿no? Alan Barner, lo firman apoyando a la reelección, Augusto Álvarez Rodríguez, Carlos Rivera, Ernesto de la Jara, Gerardo Tábara, el congresista Gino Costa también firma acá, Sofía Marche, Estela Mome, Walter Albán, Iván Montoya, bueno, entre otros. Hay una serie de nombres allí y que dentro de las cuales, pues, destacan, pues, personas conocidas por sus ideas, sus doctrinas, pues, que tienen, ¿no? Pero en fin, señor, con esto quiero demostrar quiénes estaban interesados en la reelección de Pablo Sánchez. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos decidió nombrarme por unanimidad. Eso quiero reiterarlo, por unanimidad, y nadie impidió su reelección, porque todos votaron por mí, inclusive con palabras muy interesantes que enaltecían a mi persona como profesional y que debía llevar adelante el cargo. Una prueba quizá el doctor Tomás Gálvez, que no me dejará mentir. Eso es todo, señor. Muy bien, ¿se ha concluido entonces la participación de defensa? Falta, señor, son 4 denuncias. Ya, ¿quién de sus abogados va a continuar con la defensa? Yo voy a continuar con la... le decía al inicio que la 285 guarda relación con la 288. Entonces vamos a abreviar, ¿no?, para no estar... Continúa usted entonces. Señor, la denuncia interpuesta por la congresista María Glave Reni, Katia Lucía Silvania Condeso y Alberto Quintanilla Chacón, con relación a hechos que a consideración del fiscal Pérez Gómez constituirían delitos. Lo emitió en la disposición fiscal y que han hecho suyo a los congresistas que he hecho referencia. En el considerado tercero dice el fiscal Pérez Gómez que esto constituiría de delitos materia del análisis. Dice el fiscal Pérez Gómez que yo, como fiscal de Nación, he ejecutado actos a través del secretario general Aldo León Patiño para obstruir la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht. Ya lo definió mi asesor legal, el doctor Rodríguez, en el sentido de que no sé de qué estamos hablando aquí, pero de qué manera yo podría, pues, obstruir. Dice que recibieron un oficio 65-63 en la que Vela Barba le informa presuntos cuestionamientos a Pérez Gómez, en la que se había suscrito el proyecto de acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Se indica que esto causó malestar entre el personal fiscal del equipo especial, porque según decían ellos que se hacían apreciaciones de desaprobación del acuerdo. Dan a entender como que hubo intromisión de mi parte, ¿no? Y pedirles informe era cometer actos de hostilización al equipo especial, eso es lo que refieren. Ya también el doctor Rodríguez ha explicado que es necesario hacer una subsunción de los tipos penales de encubrimiento personal y real, no han sabido definir,
porque no lo definió inicialmente Pérez Gómez y menos los congresistas cuando han hecho suya la denuncia, cuando tampoco han definido de qué manera se habrían cometido el encubrimiento o real o el encubrimiento personal. Su fuente menos lo ha hecho. Lo que es evidente, señor presidente, señores congresistas, aquí los cuestionamientos se realizan en torno a mi función fiscal. Ya he explicado que desde el 20 de julio, antes del 20 de julio era un postulante al Vaticano. Ya el 21 ya era lo peor, era el vil criminal, ya me llegaban denuncias de todo tipo. Me presentaron denuncias ante la Fiscalía de la Nación, me presentaron denuncias ante el Congreso de la República, fui titular de portadas, de 1.300 portadas en los diarios sometidas a los intereses del gobierno, y eso lo voy a decir abiertamente porque fue así, hasta que consiguieron apartarme del cargo e imponer los intereses que perseguían, ¿no? De tener a otra persona en el cargo. Mi estrategia de trabajo relacionado al caso de Odebrecht fue evidente. Apenas en la primera actuación que tuve como fiscal de la Nación fue unificar a las fiscalías para que no se llevasen el tratamiento de los procesos en la forma como se venían llevando a cabo. Cambiar a las personas. Allí nadie reclamó. Cambié a las personas y coloqué al doctor Vela Barba y a petición de Vela Barba, pues tuve que designar a Pérez Gómez. Fui portador, como le dije, de muchas denuncias, inclusive aquí viene pues los famosos calificativos a raíz ya de los comentarios que hemos hecho con relación a los audios, que no fueron los audios de la vergüenza, como decían, ¿no? Fueron audios, 2 audios que he tenido, no he tenido más, y audios inocuos que no decían absolutamente nada ilegal. Y me calificaron como ser el hermanito de Nostroza, ¿no? Soy un miembro de los Cuellos Blancos del puerto y una serie de falsedades que ya, como hemos explicado, no ameritaban ni tampoco había un fundamento como para vincularme a hechos delictuosos. Además, se me vinculaba al partido de Fuerza Popular y se calificó inclusive a este partido político como una organización criminal. Entonces el tratamiento pues que llevan esos fiscales de las investigaciones y la forma como califican a los grupos políticos, y no me refiero únicamente a Fuerza Popular, sino también ya hay otros que ya están en investigación, pero que todavía no sale nada, ¿no? Todavía no se investiga, ¿no? O no quieren resolver. Se calificó pues a Fuerza Popular como un partido como una organización criminal. También pues la verdad que no entiendo, pero en fin, la responsabilidad tendrán que asumir en algún momento. Nunca favorecí, por el contrario explicamos que cómo iba a favorecer si la única persona que se encontraba detenida era la señora Keiko Fujimori. ¿De qué manera podíamos nosotros apoyarla a ella? Si cuando el grupo especial de fiscales dedicaban la mayor parte del tiempo a investigarla a ella, a la señora Keiko y al expresidente García, ¿no? Eran los puntos de la fijación que tenía. Había una obsesión por estos casos. Sin embargo, esto me preocupó, es por eso que yo solicito al coordinador del grupo especial se me informe sobre el estado de todos los procesos. Quería saber si los otros procesos ya estaban también siendo analizados, siendo procesados, y que si se venían cumpliendo con los términos para los efectos de ver qué se iba a hacer. De repente necesitaban personal, habría que asignarles. De repente necesitaban pues logística, habría que asignarles lo necesario para que ellos puedan desarrollar su trabajo. Esa era la finalidad de solicitar el informe, y no de decir que les estamos hostilizando. El fiscal de la Nación, señor presidente, tiene la facultad de solicitar informes a cualquier fiscal de la República. El fiscal de la Nación tiene la responsabilidad de la conducción del Ministerio Público y puede solicitarlos. Por supuesto, lo que no puede hacer es mandar y decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, el fiscal de la Nación tiene la obligación de estar al tanto de todo. Muchas veces el Congreso de la República me solicitaba información sobre determinado caso, en la selva, derramamiento de petróleo, en la minería ilegal en Pucallpa. Habría que también informar al Congreso de la República, temas de contrabando, temas de muertes, de accidentes de tránsito muy, muy trágicos en la que han muerto mucha gente, muchas personas. Tenía que también comunicar. Entonces, nunca hubo un reclamo de ningún fiscal. Todos
se alineaban en el sentido que respetaban las jerarquías y daban a conocer pues su investigación, en qué estado se encontraba. Inclusive el fiscal de la Nación, yo he viajado en varias oportunidades a atender directamente los problemas para poder solucionar. Para eso estamos nosotros los fiscales, no para estar sentados, sino para dirigir una institución como es la del Ministerio Público. Ello no debe molestar a nadie, al contrario, eso nos ha permitido solucionar problemas en lugar de los hechos. Los cuestionamientos hoy en día se vienen realizando indudablemente por el sesgo que hay en las investigaciones, y eso es lo que yo no quería. Yo quería luchar también contra la corrupción, pero con equidad, que todos sean investigados. Tampoco obstaculicé ninguna carpeta, he referido, tampoco he presionado a ningún fiscal, y todo ello se desarrolló pues durante los 7 meses que estuve trabajando como en el cargo, con todos los problemas que me llegaron, con todos los problemas que me generaron indebida e injustamente. Y también es necesario decirles que uno de los temas principales es el quiebre de la jerarquía, el quiebre del respeto al superior que se dio con estos fiscales, que al final de cuentas tuve que tomar la decisión para cambiarlos. Los cambios se dieron como lo prevé el inciso 4 del artículo 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, número 30483, y también lo dispuesto por el artículo 80A de nuestra Ley Orgánica del Ministerio Público, que faculta al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, a la conformación de equipos de fiscales provinciales con sus respectivos adjuntos, para que bajo la coordinación de un fiscal superior pudiese llevar adelante las investigaciones preliminares y participe el superior en la etapa correspondiente. Como verá, señor presidente, aquí no ha habido ningún tipo de hostilización ni de interrupción, y la disposición que tuve, y la ratifico, se encuentra arreglada ley, y siempre mi comunicación, eso también quiero reiterar, siempre mi comunicación fue con Vela Barba por línea jerárquica y no con el fiscal Pérez Gómez. Estos hechos, señor, y voy a abreviar porque va a continuar el hacer uso de la palabra de los señores abogados que me acompañan, llevó pues a que me preocupaba la situación, las solicitudes de colaboración eficaz, las cuales deberían de guardarse con la más absoluta reserva, guardar la identidad del informante, entre otras, y lograr la eficacia del proceso, circunstancia que más bien no fue cumplida por el fiscal Pérez Gómez, pues las informaciones siempre fueron propaladas por los mismos medios afines a ellos, IDL Reporteros. Yo cuando quería tener una información, tenía que abrir la página de IDL para informarme qué estaba pasando en el Ministerio Público, y no exagero, lo que evidenciaría que no se estaba garantizando pues la reserva de la investigación. Al respecto, se creó una atmósfera negativa en mi persona cuando se dijo que por IDL yo había filtrado el documento, y pueden verlo también en la proyección. Dijeron que yo había filtrado el documento del acuerdo de colaboración con Odebrecht, y lo dijo el flamante integrante de IDL, el señor Carlos Rivera, ¿no?, que acostumbra siempre a salir a difamar a quien le habla, y diciendo pues que yo había sido filtrado. Y ahí pues, aquí algo que tengo que definir. El día 17 de diciembre yo curso el oficio al fiscal Vela para que me informe con relación a la discusión que se había entablado con relación a los montos que se habían fijado como reparación civil que debería abonar la firma Odebrecht. Sin embargo, yo oficio el 17, ya el día 8 de diciembre, ya IDL tenía las cifras, ya tenía los montos, ya tenía los análisis, ya discutían el tema de la reparación civil, lo cual pues me molestó, me incomodó, y por eso que oficié. Se hablaba inicialmente de una suma de la reparación civil de 5.293 millones, luego 3.468 millones de soles, hablo de la reparación civil, y al final pues aprobó la suma de 610 millones de soles. El fiscal de la Nación tenía que tomar contacto con esto, quería saber qué estaba pasando con esto, quería saber, no yo definir la suma, sino saber qué estaba pasando, a ver de qué manera el fiscal de la Nación podía apoyar este grupo de trabajo con especialistas en el tema. Los fiscales pueden ser muy inteligentes, muy rápidos en sus apreciaciones, pero en estos temas pues se necesitaban ingenieros, economistas, contadores.
que pudieran auxiliar el trabajo de este grupo, y no decir pues que son actos de obstrucción, de hostilización. Eso es lo único que buscaba, porque al final de cuentas es el fiscal especializado el que iba a definir la suma, la cifra. Es por ello que solicité, señor, esta información para los efectos de poder llevar adelante mi trabajo como fiscal de la Nación. Finalmente, señor presidente, quiero decirles que esta medida, y estoy abreviando, por favor, esta medida no ha agradado a muchos sectores, y ante esto, ante la decisión del cambio de fiscales, el fiscal superior Vela y el especializado Pérez, esta medida no agregó definitivamente a algunos sectores, y aparece la figura del señor presidente de la República, quien desatendió su visita oficial al Brasil por la invitación que tuvo con el presidente del Brasil que iba a asumir el cargo, ¿no?, Jair Messias Bolsonaro, retornando repentinamente al Perú con un proyecto de ley de intervención al Ministerio Público. Sí, vino con un proyecto bajo el brazo, ya lo tenía listo para intervenir al Ministerio Público en vías de reorganización. Es por ello que los fiscales que yo designé en reemplazo de Vela y de Pérez, al día siguiente hábil, me solicitaron dar un paso al costado por el temor a lo que podía venir. Y por ello es que se ahondó más el problema, porque ningún fiscal, porque hay muy buenos fiscales, ninguno quiso asumir el encargo precisamente por la intervención presidencial. Es el momento, señor presidente, que decido dar un paso al costado y renunciar al cargo de fiscal de la Nación, porque ya algunos fiscales hablaban de que por mi culpa ellos se iban a quedar sin trabajo. Entonces yo no quise tener ese cargo de conciencia, yo ya había dado hasta donde pude, ya la intervención del Ejecutivo hizo culminar con el trabajo, con el deseado trabajo que tenía yo de hacer algo por mi institución en servicio de la sociedad, y tuve que renunciar, como digo, el gran sector empresarial que conoce la prensa mediática había cumplido con sus fines de dañar mi prestigio de 40 años de servicios de transparente función, y todo nace el 20 de julio en la que yo decido asumir el cargo de fiscal de la Nación. Señor presidente, finalmente yo me cansé de las marchas digitadas en la institución, en la avenida Bancay, fuertes, inclusive organizadas por algunos congresistas. Me cansé de las marchas, me cansé de los tumultos en mi domicilio, de gente que iba a gritar, a vociferar situaciones que la verdad que me dolía mucho a mí por mi familia, y también me afectaba mucho por los vecinos que estaban mortificados. Llegaron al extremo, señor, de colgar mi DNI en las páginas informáticas para decir dónde yo domiciliaba, y con eso llegó mucha gente, sin saber mucha gente para qué iba, pero le daban el libreto para que gritasen. Inclusive quiero decirle, señor presidente, señores miembros de la subcomisión, llegaban a colocar en los avisos luminosos que tenemos en algunos lugares de Lima, decir, el doctor Chávarri es cuello blanco, el doctor Chávarri recibió la visita de Camayo, el doctor Chávarri recibió entradas para ir a ver al fútbol. Todo eso tuve que soportar por mi institución, porque no quería que nadie le pusiera las manos encima, quería trabajar por mi institución, pero no me dieron tiempo, pero hice lo que pude. Todo esto lo he hecho, como le reitero, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por todas las personas que me han apoyado, y ojalá que Dios quiera, y las personas que no creen en Dios, bueno decirles que la buena voluntad de las personas logren que el Ministerio Público recupere su autonomía, su independencia, y que podamos contar con los buenos fiscales que tenemos, podamos trabajar transparentemente, sin que la injerencia del Ejecutivo ni de ningún otro órgano le cause el daño que le ha causado hasta la actualidad. Muchas gracias, presidente. Muy bien, va a hacer uso de la palabra entonces el abogado. El doctor Carlos Mesías, por favor, doctor. Doctor, tiene usted la palabra.